está de manera oficial FIFA 23, muchachos, y como es costumbre en el canal, vamos a ver lo primero que necesitamos antes de iniciar un modo carrera. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus equipos en mente, pero a veces el tema de buscar jugadores interesantes es el que se nos dificulta, dado que tenemos que hacer una investigación previa a ello, ¿no? Para encontrar esos jugadores jóvenes, esos jugadores con buen potencial y sobre todo muy económicos, ¿no? Eso nos toma un tiempo, pero para eso tenemos canales como este, chicos, que se toman el trabajo por ustedes y de una manera entretenida les trae esa información para que una vez descarguen y empiecen su modo carrera vayan con todas las ideas claras a la hora de fichar, chicos. Hoy vamos a hacer el primero de una serie de videillos que voy a estar haciendo con este tipo de información. En el video de hoy lo que vamos a ver son los jugadores añadidos a FIFA 23, jugadores que no estaban en FIFA 22 y que para esta versión ya los han incluido. Algunos tienen rostro escaneado, otros no, pero lo que sí es interesante es que hay jugadores entre 16 y 26 años con potenciales de hasta 90, muchachos. Es una locura, hay una cantidad de jugadores buenísimos, son alrededor de 60. La verdad es que a la hora de escogerlos, el juego solo me permitió unos cuantos, no sé, unos 30 tal vez, no sé, pero los demás los vamos a ver en la página directamente de SoFIFA. Los demás, como dije, los vamos a ver aquí, chicos. Así que poderosísimo like, suscríbanse, atentos a lo que se viene, porque se viene más contenido similar a este, y espero que hayan visto el Reconstruyendo al Barcelona, que fue brutal. Ese se los dejo en el comentario fijado y en las tarjetas. Chicos, rápidamente, he escogido este equipo Richmond porque es el equipo de moda, es el equipo recién añadido al FIFA, el equipo del señor Ted Lasso. Curiosamente, pues bueno, evidentemente más bien todos los jugadores de este equipo están en, bueno, son nuevos, ¿no? Porque el equipo está obviamente recién añadido, y lo curioso es que hay más o menos unos 8, 9 o 10 jugadores que tienen grandísimo potencial. Déjenme mostrarles, aquí, chicos, voy a mostrarles estos, aunque están en la lista, pero por ejemplo este señor tiene un potencial de 90, es increíble, chicos. Estos jugadores todos son los nuevos, y este equipo solo, bueno, en la intro pudieron ver, lo pueden encontrar en Resto del Mundo, y lo tienen que agregar, si quieren jugar con él, lo tienen que agregar a una liga. En este caso yo lo he agregado a la Premier, creo que fue, porque creo que tiene la categoría suficiente para afrontar Premier en caso tal de que queramos un modo carrera. Vamos a ver los que he podido reclutar de momento. Ya los tenemos aquí, vamos a verlos, ojearlos rápidamente para que ustedes se hagan una idea de cuánto pueden costar. Ahí como está, tenemos el primero, los he organizado por la edad de 17 años en adelante. Empecemos con este señor, el señor Vargas. Los potenciales los voy a estar dejando en postproducción, chicos, para avanzar más rápido, ¿no? Ahí como pueden ver, tiene un valor, el precio está entre 1.8 millones y 1.4, su precio, bueno, 1.5, ahí pueden ver rápidamente, chicos. Tenemos a este Felix con un valor de 725,000, del lado derecho pueden ver si se puede o no se puede fichar. Con eso yo voy avanzando rápidamente porque también tengo la versión de prueba y, hombre, el tiempo es oro, muchachos. 775,000 euros, jugadores jovencitos. Como dije, voy dejando el potencial de estos muchachos en bueno, en postproducción. 725,000 euros este señor también. Aquí tenemos uno de 1.2 millones, posible que tengas que ofrecerme 1.6. Este Harris también, muchachos, ya saben, jugadores que no fueron añadidos en FIFA 22 y llegaron en FIFA 23, muchachos, con buen potencial. El mínimo es de 81, 82, de resto hasta 90, ¿no? 1 millón para este señor, son jugadores muy económicos. 1.3 para este Malik. Por aquí también tenemos a uno de 750,000 euros, brutal. Este señor, 1 millón de euros, como pueden ver el precio. En fin, ese es el precio. Ustedes pueden ir sacando conclusiones con lo que en la información que aparece del lado derecho, ¿no? Este señor, 1.2 millones, el señor Prince, es jugador del Borussia Dortmund. Ya saben que eso es garantía de que va a ser un grandísimo jugador. 700,000 euros para este Pearman, un portero interesante de 18 años. Este señor también tenemos un medio centro ofensivo de 2.2. Este sí está un poco costoso. Debe de tener un potencial interesante, debe estar apareciendo ahora mismo porque tiene un valor alto a pesar de su media, ¿no? 18 añitos para este señor, 1.5 millones para este delantero centro. Aquí tenemos este sabio a tener muy en cuenta porque tiene un potencial interesante y tiene 4 millones de valor, o un modo carrera de primera división, de segunda división incluso. Aquí también tenemos este señor, 2.2 millones, el señor Coppola, este Borges Sánchez, 1.5 millones, chicos, jugadores interesantísimos. Un nuevo jugador del Real Madrid que no sabía que estaba, no tiene el rostro recreado, pero bueno. 1.1 millones, bastante bueno el mediocentro ofensivo, tiene buen potencial. Este señor Fatawa,
o Fatawu, debe ser. Está en el Sporting, 2.6 millones, debe tener un potencial interesante. Un Kaiki, miren, recuerden que teníamos el año pasado el Kaiki, fue el de Manchester City, pero esta vez tenemos otro Kaiki, otro brasileño, de 2.6 millones, un defensa central interesante. Creo que ese defensa le interesa al Barcelona, si mal no estoy, chicos. Julio César Enciso, un paraguayo, 1.5 millones. Tenemos 2 millones para este señor, chicos. Gabriel Verón, otro gran brasileño, tiene un valor de 13.5 millones, un poquito alto, pero para un modo carrera de primera división está perfecto, no está tan costoso y tiene gran potencial, chicos. Un Nubar, también 2.6 millones, ahorita no se puede comprar, este señor sí se puede comprar en 1.3 millones. Otro jugador del Real Madrid, un delantero centro. Este Marquinhos está recién llegado, creo que al Arsenal, y está interesante, 7 millones y tiene un potencial muy bueno. Su valor es de 7 millones, ¿no? Este Chaibi tiene un valor de 3.3 millones, 4.2 en adelante se puede ofrecer. Yo estoy dando los valores que aparecen en el juego, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos valores pueden variar una vez salga todo, y los potenciales también pueden variar una vez salga el juego full, completo, pero ustedes en este instante ya lo deben tener, ¿no? 1.5 para este Álvaro Fernández, un lateral izquierdo. Este Rexy con 1.5 millones también. Forson 1.8, grandísimos jugadores económicos. Pablo Torre, que sabemos que llegó desde la temporada anterior, fue fichado por el Barça, pero no lo teníamos en el FIFA. Aquí sí lo tenemos, 3.6 millones, un poco más hay que ofrecer. Aquí también pueden ver este señor con 1 millón, tiene números interesantes. Un delantero centro, Fernández, una nueva promesa de Boca Juniors, 20 años, no sé cuándo llegó a Boca, pero ya está incluido en el juego, no lo estaba. Gabriel Silva, tenemos que vale 2.9 millones, a tener en cuenta este gran jugador, chicos. Sangare, o Sangaré, no debe ser Sangare, 2.1 millones, está en préstamo, no se puede fichar, pero a tenerlo muy en cuenta. Este también, 2.7 millones es su valor, chicos. Y por aquí finalizamos con este señor que tiene un valor de 2.2 millones. Creo que ese es el último, sí, ese es el último de esta lista, chicos, pero son más porque son alrededor de 60. Vamos a la página. Aquí estamos en la página, chicos. Este fue el último jugador que vimos allá. Aquí podemos seguir mirando lentamente, ya faltan pocos, chicos. Como pueden ver, aquí les aparece el valor, como pueden ver en esta parte, bueno, su salario, etcétera, su potencial del lado derecho. Como dije desde el principio, miren, el con menos potencial fue Vargas con 81, el más joven, pero en realidad tiene 16, sí, 16 años, pero en el juego adelantarlo, bueno, lo adelanté un mes para que lo que tarda la investigación, entonces aumentó un añito, ¿no? Cumplió años, etcétera. Eso ya lo entendemos de sobra porque somos fiferos de raza, muchachos. Ya somos una raza fifera en este canal. Aquí, como pueden ver, chicos, pueden voy a dejar este enlace para directamente en la descripción y en el comentario fijado para que vayan y lo encuentren. Bueno, vengan ustedes aquí, detenidamente lo miro. Aquí les dice si lo pueden traer, bueno, si está prestado, etcétera. Este es el valor. Esto lo digo para aquellas personas que no saben utilizar esta página. Automáticamente se les va a traducir en español porque está en inglés, aunque hay una versión por aquí. Creo que puedes escoger aquí, precisamente acá puedes escoger el idioma. Esos son los jugadores que quiero que tengan en cuenta, jugadores que han sido añadidos a este FIFA. Miren esto, el con más potencial es este señor que tiene 91 de potencial, 84 es del equipo Richmond. Pero es que la mayoría de esta lista son del Richmond, miren, aquí están. Por aquí hay inclusive un jugador de 40 años, creo que es, bueno, en fin. Ahí está, chicos. Ya no está. No, sí, creo que es el último, dándole aquí, sí, mírenlo pero este yo creo que no nos interesa mucho. Es del Richmond también, pero yo creo que ese no nos interesa. Chicos, ahí está la lista. Yo creo que esto ya no es necesario gastar más tiempo en este video, quitarles más tiempo. Más bien decirles que mañana estoy subiendo otro video, pero hablando de las jóvenes promesas. Vamos a hacerlo por los mejores porteros jóvenes, defensas, mediocampistas y delanteros centros para este FIFA y estar completamente equipados. No olviden que este es única y exclusivamente jugadores añadidos al FIFA, chicos. Sin más, me despido. Poderoso like, chicos, suscríbanse y atentos. Los invito a ver el episodio con el Barcelona que estuvo brutal, y atentos porque se viene otro reconstruyendo. Se viene la carrera futbolística, de un muchacho que sé que les encanta. Bueno, se viene mucho contenido. Atentos, quédense conectados. Poderoso like, adiós.